Esto es Mesa de Barrio, un ping-pong de ideas, comentarios y análisis de los acontecimientos más importantes afectando a nuestra comunidad en los Estados Unidos y América Latina. Mesa de Barrio es una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en las redes sociales como ABC Latino. Escríbenos a info@abclatino.net y visita nuestra página de internet www.abclatino.net. Muy buenos días a todos y todas, donde quiera que se encuentren. Aquí desde ABC Latino, yo soy Enrique Roblonsky y esto es Mesa de Barrio. Conmigo, como todas las semanas, Pablo Sadler. Buenos días, Pablito, ¿cómo estás? Buenos días, Rob. Buenos días a todas y todos. Muy contento de tener a un invitado que regresa. eh, Uno de mis favoritos, tengo que decir. Así que contentos de estar hablando esta mañana sobre un tema muy importante que él después nos va a introducir. Así es, y tenemos con nosotros a alguien que estuvo en el programa hace no tanto tiempo y estuvimos hablando con él sobre Chile, la visita de los congresistas norteamericanos a Chile. Pero hoy vamos a estar hablando del Caribe o de la zona del Caribe y de un tema muy en particular. Vamos a estar hablando de Haití y por eso es que está con nosotros nuevamente Alex Sadler, que es asesor político para América Latina y el Caribe para el Open Society Foundation. Bienvenido nuevamente, Alex. ¿Cómo estás? Hola, Rob, ¿cómo estás? Muy bien. Buenos días a todos y todas. Un placer estar aquí con ustedes y regresar. Muchas gracias. Así es. Y vamos a estar hablando de Haití. Y antes de entrar a hablar de Haití, algunas consideraciones acá. La cultura tradicional, la cultura de los pueblos originarios de Haití se remonta a unos 5.000 años atrás. Para los que nos están siguiendo por YouTube, van a poder ver el mapa acá un poco del Caribe y van a poder ver esta isla dividida entre Haití y la República Dominicana. Espero que la vean acá. Vamos a ir acercando en relación al continente. Esta isla está al este de la isla de Cuba, al norte de Sudamérica, de Colombia y de Venezuela, y un poco más hacia el oeste está Centroamérica, ¿verdad? Y la cultura taína se remonta a unos 5.000 años atrás, como decía, y lo que es interesante es que se calcula, por lo menos así nos lo dicen los antropólogos, se calcula que han llegado a través de migraciones desde el Amazonas para establecerse en esta isla. A lo largo de la historia, yo les voy a decir que no conozco mucho sobre Haití, pero desde que yo era chico, lo único que escucho y he escuchado de Haití es que siempre está sumida en problemas muy, muy serios, abandonada quizás por el resto del mundo o un lugar como un agujero negro donde siempre se escucha que la ayuda converge de todas partes y de muchos países y nunca produce un resultado. Eh, Alex
estuvo en Haití por primera vez hace varios años atrás, cuando estaba trabajando para el Congreso. Y tengo entendido, Alex, que de alguna manera tú te conectaste ahí emocionalmente con el pueblo, o hay una conexión que se creó entre ti y Haití. Cuéntanos un poquito de eso y cuéntanos un poco para que lleguemos a este momento de ahora. No toda la historia de Haití, pero sí ese sentimiento sobre qué ocurre en Haití y quiénes son. Y yo sé que, Pablo, tú también tienes un poquito de historias para contarnos sobre la historia postcolonial de esta isla en el Caribe. Sí, bueno, muchas gracias, Rob. Sí, no, yo creo que mi historia empieza en el... Bueno, honestamente pensaba que empezaba en el 2019, pero ahora que lo estoy pensando, creo que empieza en el 2010, con mucha gente en el terremoto, ¿no? Horrible, que mató miles y miles de personas. Y ahí me acuerdo que empezó en el secundario, cuando hice una recaudación de fondos para ayudar a, a las víctimas. Y después, sí, me metí un poco, pero ahí empecé en full en el 2019, cuando me fui al Congreso, y justo ahí el país estaba en lo que nosotros llamamos el bloqueo de país, o PILOC, como lo dicen en Haití, y eso fue, empezó en el verano del 2018, cuando la gente haitiana se da cuenta, se entera de que más que $2 billones de asistencia de Venezuela, en un programa que se llama Petrocaribe, fue robado por el gobierno, y no, ni con ninguna contabilidad de dónde está el dinero. Eh, Creo que eso empieza, y creo que el problema que muchas veces tenemos con Haití es que la gente lo ve como decís vos, siempre la cosa está mal, ¿no? El país está en un momento de sufrimiento, pero entonces eso es lo que se llama, lo que pasa ahora, que se llama Haiti fatigue, ¿no? Cansancio de Haití, ¿no? Que la gente dice, ah, sí, está mal y no sé qué podemos hacer. El problema es que Haití de ahora, comparado con el Haití del 2010, con este terremoto tan horrible, es otro mundo, es otro mundo. El país ha bajado el nivel en una manera impresionante, rápido, y de mucho miedo, ¿no? De cómo está la situación ahora. Eh, entonces, no sé, yo estoy trabajando ahora por los últimos 5 años, cuando tenemos una crisis de gobernanza, de inseguridad, honestamente. Y ahora vemos, y sé que vamos a hablar de un poco más de esto después, el tema de la intervención ahora keniana, aprobada por la ONU, eh, pero sí, es una situación muy complicada, pero bueno, después hablamos. Pablo, Sí, hablábamos antes de comenzar el programa de esta isla y de la dominación francesa, y también tú hacías mención a algo que yo no sabía, que es el primer lugar donde se independiza una colonia de negros en el continente americano. ¿Cómo es eso? claro, estamos hablando de realmente temprano en la historia reciente, por supuesto, vos hablás de 5.000 años. El proceso revolucionario de Haití va de 1790 a 1804, ¿sí? Eh, Ahí es cuando se independiza, y se independiza por la acción de los esclavos. Esto fue una señal realmente importantísima y muy potente para todo el continente. Eh, Trató Haití, así como se ve, como un lugar, como nos decía Alex, que prácticamente nadie le pone fichas, que nadie tiene esperanza que mejore. Haití resistió la invasión de alguien más o menos importante en la historia como Napoleón, en 1901, 1891 digo. Eh, Hubo gente que realmente trató
de no permitir que este ejemplo pudiera esparcirse por el resto de las Américas. Concretamente, pensemos en nuestra historia en Estados Unidos, qué significaba ver que una isla de esclavos pudiera ser independiente, pudiera abolir la esclavitud y autogobernarse. ¿Cuál era el mensaje que mandaba para la esclavitud que había en los Estados Unidos? Que ese es casi como un pecado imperdonable que ha tenido Haití, ha acarreado esa cruz. A tal nivel estamos hablando de cuán significativo fue esto, el nivel de distorsión que ha habido a través de esto, que Haití, una de las principales causas de su pobreza, que no es estructural porque tenía sus recursos naturales también, en 1825 Francia lo obliga a pagar reparaciones, bajo la amenaza de invadir de vuelta, obliga a Haití a pagar reparaciones por los daños ocasionados por la pérdida de esclavos hacia Francia. O sea, estamos hablando de una historia fundacional de un gobierno moderno de Haití, en la que fue una amenaza para las otras potencias esclavizantes y también un paradigma que no había cómo resolver, a punto tal que había que perdonar, entre comillas, la acción de Haití de querer independizar a sus esclavos. Después avanzamos y, por supuesto, en 1915 Estados Unidos invade nuevamente Haití, y esto ha continuado, estas historias de invasiones, obviamente Haití, cada una ha ido erosionando no solo la independencia, sino la fortaleza de un Estado que obviamente no puede concentrarse en poder desarrollarse el bienestar de su población, sino que es en tratar de ser viable, y llegamos al día de hoy, obviamente, con lo que ha pasado. Por supuesto, para la gente que nos está escuchando, creo que lo que más recordamos es la intervención de Estados Unidos con el derrocamiento de Jean-Baptiste Aristide. Obviamente que esta es una historia cercana y que lamentablemente continúa este círculo, pero creo que tiene una historia que tendríamos que estudiarlo un poquito más, porque es significativo y podría haber sido un modelo de desarrollo para muchos de nuestros países. Alex, cuéntanos un poco tus impresiones cuando llegas a Haití. Supongo que llegaste a la capital, Port-au-Prince, ¿verdad? Cuando sales ahí del aeropuerto y vas en la ciudad, ¿cuáles son las primeras impresiones que tuviste? ¿Cómo es ese encuentro? Sí, bueno, mi primera impresión fue, wow, qué cantidad de gente desplazada que hay por todos lados. eh, Acá. No todavía, eso fue en 2019, 9 años después del terremoto, y todavía viste la infraestructura destruida por el terremoto, que no ha cambiado en 9 años. Y todavía si vuelves ahora, eh, es lo mismo. Tenés una cantidad de gente que han perdido su casa por causas naturales, o catastróficas como los terremotos, o también por temas de grupos armados ilícitos, y no tienen nada de recursos o apoyo del gobierno. Eh, Tienen que entender que desde el terremoto, Haití ha recibido 5,6 billones de dólares de asistencia de los Estados Unidos, nada más de Estados Unidos. Y ese dinero no se ve en ningún lado. No solo se ve en el barrio rico de Haití, Pétionville, donde está todo con carros blindados, ¿no? Y seguridad, nosotros, como parte de la delegación, no nos dejaron salir del hotel o ir solos por ningún lugar en Port-au-Prince por el miedo de la inseguridad, y, y teníamos que ir en coche, en carros blindados por todos lados. Y no, ves una gente sufriendo, ¿no? Mal, mal, y como un país con un autoestima muy bajo ya, porque hablas
con la gente nos reunimos, con mucha gente, con periodistas, con gente de sociedad civil y hasta gente del gobierno, todo lo ven lo mismo, que, bueno, que Haití no puede salir de esto, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y hay gente que sí están trabajando para esto y para mejorar el país, pero todo casi como piensa que sí, no, está fuera de nuestro control, ¿no? Creo que hay una, hay una percepción también de que para mucha gente en Haití que sí, la comunidad internacional, incluyendo los Estados Unidos y Francia, han mantenido esta política de control total que no ven la salida. Eh, Acá un poco, Alex, medio que lo que se siente es como que es un Estado fallido, como que no hay, a mí me hace acordar, piensa en Haití, me hace acordar un poco a Somalia, lugares donde hay una cuestión casi, con la ignorancia que hablo de no haber estado nunca, pero desde afuera parece una cuestión anárquica, que hay grupos totalmente independientes que han destruido el gobierno como tal. El gobierno es un gobierno títere, pantalla de distintos grupos que se movilizan con intereses propios, no con interés de la comunidad, sino para ver cómo controlan a esos y adquieren más poder, pero da la sensación como que cada uno tiene que sobrevivir de la mejor forma posible, hacer las alianzas que pueda, porque no hay un gobierno que realmente se ocupe de la seguridad, no hay un gobierno que se ocupe del bienestar, no hay un gobierno que en la mayoría de las situaciones, en algún momento nosotros hablábamos con vos, incluso de niños en orfanatos, que cuando uno trata de ver de cómo se puede ayudar a niños en orfanatos, hay que tener cuidado si los orfanatos no están haciendo negocios para poder quedarse con más recursos, digamos, cosas que son desde acá, con todos los problemas que tenemos acá, son impensables. sí, sí, no, yo creo que sí, obviamente están en este camino y casi sí, es un país fallido, un estado fallido. No sé si está tan fracturado como Somalia, pero sí, y hablando de eso de los orfanatos, dicen que más que el 75% de los huérfanos en Haití no son huérfanos. Es que los padres lo dejan porque saben que es la única opción para que los hijos pueden por lo menos comer algo todos los días, aunque saben también que hay un riesgo grande que estos orfanatos muchas veces hacen tráfico de niños también, y es horrible. Para darles una idea, Haití, Puerto-au-Prince, la capital, en 2021, antes del asesinato del presidente Jovenel Moïse, tenía 15% de la ciudad fue controlada por los grupos armados ilícitos. Hoy en día, 2023, ese número es más que 80% de control de En Puerto-au-Prince 2 años. en 2 años, en 2 años. Entonces, por eso cuando digo que ha deteriorado muy rápido y mucho peor de lo que la gente piensa, eso es sobre lo que yo hablo. Cuando, cuando asesinaron al presidente haitiano en el 2021, fue una delegación de Estados Unidos, de congresistas y gente del gobierno, y ellos ni se quedaron 5 horas porque justo casi al principio de cuando llegaron empezaron a tirar, a disparar contra ellos, contra el avión y se tenían que huir del país. No hay seguridad. El, el presidente o el gobierno de facto actual, hasta él, Ariel Henry, aunque tiene sus vínculos a los grupos armados, él no puede viajar libremente por el país, está bloqueado constantemente. Eh, Aunque él es también muy corrupto y tiene sus vínculos a estos grupos armados también. Entonces, sí, no, es esa la situación, pero yo creo que entonces también países como los Estados Unidos dicen y presentan eso, ¿no? Que, sí, la situación está tan mal, no sabemos qué podemos hacer, y entonces vamos creo que, a estrategias extremas y no muy bien pensadas como intervención. Y como, Pero para un poquito antes de la intervención, hablaste de un asesinato del presidente Moy. Contanos quién era el presidente que fue asesinado y qué pasó después, cómo llegamos en estos últimos 2 años a esto. sí, sí. Bueno, en 2016 fue elegido con mucho, muy
eh, curiosamente, el presidente Jovenel Moïse, que fue un empresario, pero básicamente fue el elegido de Michel Martelly, que fue presidente antes, en el principio de los años 2010. Y Moïse también una persona con muchas alegaciones de corrupción. eh, la gente tenía una tasa de aprobación más bajo de 10%, y la gente estaba saliendo por años, durante toda su presidencia. La gente estaba saliendo para que renuncia. Y él se quedó y quería cambiar la constitución para dar más poder al presidente. Quería ir rápido a nuevas elecciones, aunque el país no estaba en una situación, no estaba preparada a las elecciones para básicamente concretar su, su poder y para tener más de sus aliados en el país. Eh, y básicamente todavía no se sabe muy bien quién los asesinó y por qué, pero en el 2021 mercenarios colombianos y aparentemente dos gente que antes trabajaban para la DEA de los Estados Unidos fueron a su casa en Haití y lo asesinaron. La especulación de mucha gente es que Moïse básicamente estaba, quería romper un poco su relación con este tal Michel Martelly, que muchos ven como el autor intelectual, ¿no? De todo esto, aunque todavía no está nada, eh, ¿cómo se dice? Comprobado, compromiso. Eh, Nadie y ha podido confirmarlo. si Quiere, no está confirmado. sí, Alex, quiere decir que en realidad existe un vacío de gobierno en Haití, ¿verdad? Y lo que ocurre es una anarquía total donde los grupos armados son los que ostentan el poder. Los que Clanes, se gangs, dedican, ¿cómo? clanes, gangs, ¿no? Claro. Entonces, por un lado, tengo una pregunta, pero una reflexión antes. Para todos aquellos que por ahí proclaman que los países están mejor cuando hay menos gobierno y el gobierno se desentiende de los asuntos diarios de la vida diaria dentro de un país, que es mucho mejor no tener la intervención del gobierno. Haití es un ejemplo bien real y extremo donde el gobierno no participa de nada realmente, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la significancia económica de Haití? Es decir, aparte de robarse el dinero de las organizaciones de ayuda de todo el mundo, esos billones de dólares que mencionaste que se han enviado a la isla, que se han desaparecido. ¿Cómo se manejan estos grupos de pandillas, de gangs, de ejércitos privados? ¿Cuál es la sustentación económica que ellos tienen en el día a día? ¿Cuál es la producción de Haití, si es que tiene alguna producción económica? Sí, hoy en día hay muy poca producción económica, lamentablemente, pero sí, Haití obviamente es un país con muchos recursos eh, críticos, minerales, ¿no? Como oro. Eso fue algo muy atraído, ¿no? Que donde vimos mucho interés de la comunidad internacional por tema de oro, y es un país que tiene una capacidad impresionante de agroproducción, ¿no? Entonces, tiene una capacidad impresionante de producir arroz y otro tipo de granos, pero ¿Se sigue extrayendo el oro ahora? eh, eh, muy, ¿Se sigue extrayendo? no, casi nada, pero hace un par de años sí. Pero eso paró como hace 5 o 10 años. Pero ahora estos grupos, los gangs, ellos hacen su dinero primero por la explotación, ¿no? de gente, ¿no? Ahí, básicamente extorsión. Eh, pero también hay un intercambio con
de 3 países. Viene de Florida, vienen las armas que usan estos grupos armados, van a Haití. En Haití esas armas lo usan los gangs, pero después hacen intercambio con los de Jamaica para drogas, como marihuana y cocaína, y después esas drogas entran a Haití y después vuelven de vuelta a Miami. Entonces eso es como es el intercambio de los 3 países, así, el triángulo. También estos grupos, como tienen más armas que la policía, por ejemplo, el policía haitiano, no tienen muchos problemas en hacer cosas como, por ejemplo, vimos en octubre del 2022, y esto fue el inicio de las medidas de, para una intervención internacional, bloquearon los terminales de combustible. Eh, y ahí como básicamente pueden negociar con el gobierno y pedir todo lo que quieren porque tienen todo el acceso al combustible. Entonces fuimos semanas, semanas y semanas donde los chicos no pueden ir a la escuela, los hospitales no estaban funcionando porque no hay combustible. Entonces, así es un poco como ellos tienen su Pero financiamiento. Alex, Y también, sí. con todo esto que decís, ¿por qué no tienes, digamos, me parece, yo lo miro de afuera, digo, que bueno, las Naciones Unidas van a intervenir, lo van a ayudar, que haya alguien que ayude a restablecer el orden, ¿no? Sí, 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 no, eso es lo que hace muy complicado. Y sí, yo creo que por eso vemos, ¿no? Que la gente dice, sí, que bueno, es una buena cosa para tener más seguridad, eh, pero creo que es complicado y hay que ver un poco la historia, porque también vimos en el 2004 una intervención de las Naciones Unidas en Haití que duró más que 10 años, creo que del 2004 hasta el 2016 formalmente, y eso no trajo nada de estabilidad. Primero, que una cosa importante, que iban a coordinar con el gobierno haitiano en aquella época, que no tenía casi nada comparado de los lazos y vínculos con los grupos armados como tienen hoy este gobierno haitiano, que es mucho, mucho más corrupto. Y aunque no tenían tanta corrupción, existía tanta corrupción que no fue un gran fracaso la intervención de la ONU, donde los soldados de la ONU cometieron muchas violaciones a derechos humanos, eh, introdujeron a cólera, ¿no? A distintas enfermedades como cólera para el pueblo haitiano y desplazaron miles y miles de personas. Y sin lograr el éxito, y ahora el país está en una situación peor que estaba en el 2004. Entiendo bien que esto que están haciendo, que quieren hacer ahora, es lo mismo que hicieron antes No, y no. Y funcionó mal. que sí, el problema con lo que hacen hoy es que primero ni es una intervención oficial de la ONU, porque la ONU no quiere pagar para esto, porque no, tampoco tiene confianza que va a funcionar y no se quiere asociar, básicamente. Esto es una intervención por 1.000 tropas kenianas con el financiamiento de los Estados Unidos. Lo que hizo la ONU la semana pasada es básicamente simbólicamente aprobar, pero no hay ningún tema de contabilidad. La ONU no tiene poder para hacer ningún tema de contabilidad y para meterse en esta situación. No pueden hacer nada, no tienen ningún control. Los Estados Unidos, aunque están financiando a los kenianos, tampoco tienen ningún plan de contabilidad para cómo va a ir esta intervención. Y más importantemente, no hay plan, no han compartido ningún plan de cómo van a hacer, cuál es la estrategia, y básicamente también van a trabajar cercanamente con el gobierno haitiano y policía haitiano, que el jefe de policía haitiano ahora está muy vinculado, es básicamente el número 2 de un hombre que se llama Vitelón, que es uno de los líderes gangs más grandes del país. Todo el mundo sabe eso, que el jefe de policía es un aliado fuerte de los gangs. Y el presidente actual, Ariel Henry, también tiene unos vínculos y hasta hay mucha gente y mucha pruebas que están montando que él estaba involucrado en el asesinato de su expresidente. Es Una decir, pregunta, discúlpame, Pablito, como yo lo estoy escuchando,
sin conocer mucho sobre este tema, veo que realmente no hay ningún interés de ningún tipo, de ninguna potencia del mundo, de otros países, incluso los países más cercanos a Haití, de intervenir dentro de la isla, porque rara vez se han visto intervenciones militares en este mundo moderno en el que vivimos, sin que detrás de esas intervenciones militares existiera un interés económico o político de Claro. alguna naturaleza. Es como que acá no hay ningún No, interés está económico, bueno lo que decís. interés No, está bueno lo que político. decís porque yo pensaba, ¿y por qué los kenianos? ¿Por qué los kenianos? ¿Por qué de repente la gente, el ejército keniano, no es que decimos que pensamos en Kenia y lo primero que se nos ocurre es una fuerza de paz, ¿no? Digamos, ¿por qué 1000 personas kenianas? ¿Quién paga para que vengan 1000 personas kenianas, mil tropas kenianas? ¿Y por qué? ¿Por qué la gente que venga el ejército que venga de Kenia, digamos, no es el lugar que conozca mejor la situación, ni mucho menos, no es un país vecino, digamos, no es que alguien que ha sido parte de la historia de Haití? No, yo creo que es una muy buena pregunta y hay que ver un poco el escenario más geopolítico, ¿no? Porque esta pedida de vuelta empezó en el octubre de 2022, entonces ya estamos un año y los Estados Unidos ya sabe que no puede abiertamente liderar una intervención porque la óptica y la falta de popularidad de Estados Unidos en Haití es muy fuerte y saben que no pueden hacer eso. Entonces, este último año Estados Unidos estaba buscando países interesados en liderar esta intervención. Empezaron con Canadá, Un Ecuador, testaferro, digamos. sí, México, los países caribeños, Ruanda, y finalmente encontraron a Kenia. ¿Por qué Kenia está muy interesado en fortalecer sus vínculos militares con los Estados Unidos en África? No quieren más ayuda militar y eso es lo que van a tener. Entonces, básicamente son mercenarios, ¿no? Es un contrato, los Estados Unidos les pagan a ellos. Ni que hablar de todas las acusaciones de violaciones de derechos humanos del ejército keniano, que está muy bien documentado hoy en O día. sea que esto no tiene nada que ver con lo que conocemos de los famosos cascos azules de las Naciones Unidas. Nada que ver, nada que ver. ¿Qué va a pasar si esta gente comete, esperemos que no, esperemos que ayude más, pero ¿quién va a controlar? ¿Quién va a tener Nadie. algún tipo de autoridad si hay algún conflicto? ¿Quién dirime esos conflictos entre el ejército de intervención y la gente local? Nadie. Ese es el problema. Oficialmente son los kenianos que se van a hacer el autocontabilidad. Eh, Inoficialmente, informalmente me imagino y ya sé que Estados Unidos está muy involucrado ahí, pero Estados Unidos no tiene el poder o ni el interés, yo creo honestamente, para hacer un tema de contabilidad, porque no son sus tropas, no son parte de esta intervención técnicamente, ¿no? Y la ONU tampoco, entonces no hay ninguna manera de contabilidad. Convengamos también que una fuerza de intervención de 1000 efectivos es una gota en un océano. Sí. 1000 efectivos no pueden hacer absolutamente nada. Yo tengo una pregunta que me sale acá viendo el mapa, ¿verdad? Obviamente la República Dominicana ha estado intensificando la frontera que tiene con Haití porque la inmigración, la cantidad de gente que ha estado escapando a Haití hacia República Dominicana en los últimos 20, 30 años ha ido incrementando exponencialmente. Yo sé que para la República Dominicana es un problema muy serio hoy en día y lo ven como tal, porque están perdiendo de algún modo la identidad propia por la cantidad de refugiados que vienen de Haití. Que era un poco la idea de crear la República Dominicana. Fue justamente para contrarrestar esa revolución negra, entonces tenía que tener algo que contrapesara eso. Proseguí, perdón. Claro, no, está bien, pero obviamente la República Dominicana tampoco tiene la fuerza necesaria para poder contrarrestar o intervenir
dentro de Haití, ¿verdad? Y a lo largo de la historia se crearon rivalidades muy pronunciadas, ficticias, pero pronunciadas. ¿Qué pasa con Cuba, por ejemplo? Cuba está ahí nomás. Cuba no es la Cuba de antaño, pero Cuba sí tiene un poder más o menos real. Vos ves a los Estados Unidos dándole 100 millones de dólares a Cuba para que haga una intervención? No, no lo veo, pero de hecho Cuba tiene una presencia en la isla. Yo estaba leyendo que desde la época del terremoto, la parte de sanidad de Haití realmente está de alguna forma manejada por los médicos cubanos y las instituciones de salud cubanas que se han instalado en la isla, porque el sistema propio de Haití se resquebraja continuamente. Entonces, Cuba tiene una presencia activa para proporcionar salud, ¿verdad? No sé, estoy buscando a quién le puede Pero interesar. acá la plata la pone Estados Unidos acá. Sí. Yo creo que Cuba sí, obviamente tienen los médicos y han ayudado mucho. Creo que hay como 300.000 haitianos viviendo en Cuba, la gran mayoría que vinieron después del terremoto. Pero yo, yo creo que Rob, estamos buscando, ¿no?, por otros países, otros actores internacionales para cómo llevar el problema, la situación en Haití. Yo creo que ese, honestamente, es uno de los problemas que hemos vivido en este país por muchos años. Yo creo que hay que reconocer también y ver que hay grupos y gente impresionantes en Haití, haitianos, que están presentando y nuevas ideas y soluciones, pero que no, lamentablemente, dado que Estados Unidos tiene tanta influencia. Contanos eso, Sí, contanos eso. ¿Quiénes son? Porque acá estamos pintando de vuelta, estamos cayendo en la trampa de que no hay esperanza. sí, sí. Entonces, antes del asesinato del presidente Moïse en el principio del 2021, cuando ya se iba a Haití a esta crisis, multicrisis de gobernanza política y de inseguridad, se formó lo que se llama la Comisión eh, eh, para encontrar una solución a la crisis haitiana. Y en el Hotel Montana, en Port-au-Prince. Entonces se llama la Comisión de Montana. Y esto es una organización, una coalición de grupos de sociedad civil, partidos políticos, empresarios, académicos, religiosos, eh, trabajadores, casi todo tipo de grupos de Haití que básicamente han venido juntos y se han unido. Una cosa extraordinaria que no se ha visto en la historia de Haití casi. Y han presentado, y en el 2021 presentaron un plan para una transición de gobierno liderado por sociedad civil por 2 años, para 2 años, que iba a resultar en la propuesta de ellos para resultar en una transición democrática y para preparar al país en finalmente estar listo para las elecciones, para hacer elecciones. Y iban a hacer esto por, primero, trabajar mucho por terminar, por poner al fin la impunidad, ¿no? Porque eso es el problema clave, que tenés políticos en Haití por todos lados que son abiertamente corruptos y nadie hace nada porque todo el sistema es corrupto. Entonces querían hacer algo sobre ese tema y también trabajar, eh, trabajar más para abrir un poco la infraestructura y negociar un poco también con los grupos armados y ver cómo se puede dar una solución. El problema es que los Estados Unidos desde el primer día no estaban a favor de este grupo, porque ¿Por básicamente, qué? ¿por qué? Es una buena pregunta. Como hemos discutido ahora, y creo que como todos ahora entienden, la situación en Haití está muy grave, ¿no? Y muy, muy peligrosa, y lamentablemente es muy difícil vivir en Haití día a día. Pero vemos todavía, todos los días, y por meses, ahora años, Estados Unidos sigue mandando vuelos para deportar haitianos a Haití, ¿no? Desde la frontera de Estados Unidos, están mandando de vuelta. Y creo que eso es el porqué, uno de los porqués muy grandes, porque este gobierno actual haitiano y el ex gobierno haitiano
tenían que aceptar estos migrantes haitianos, aunque era una situación peligrosa, porque Estados Unidos dijo, no, nosotros no nos importa que es peligroso, hay que deportar a esta gente de vuelta. Entonces, yo creo que para Estados Unidos lo más importante es ese control, es saber que Haití va a aceptar, seguir aceptando Pero migrantes. pará. La situación es tan mala que la gente se tiene que ir, entonces después llegan acá y nosotros los deportamos. Y entonces, para mejorar la situación, mantenemos a un gobierno corrupto que va a expulsar más gente. No, es peor, porque muchos de estos haitianos no vienen de Haití, vienen de Chile o Brasil, que fueron a esos países después del 2010, después del terremoto. Entonces tenés chicos haitianos, pero que nunca fueron a Haití, y después dicen, ah, pero ustedes son haitianos, entonces te mandamos de vuelta a Haití. Eh, Esa es la situación. Y cuando yo estaba en el Congreso, en el 2020, y dijimos esto a la embajadora, que estábamos muy preocupados, eh, porque también, de vuelta, siguen con estos vuelos, pero Estados Unidos dijo que la situación es tan peligrosa que dijeron a todas las personas, los empleados no esenciales de la embajada, que tenían que volver a Estados Unidos. Pero siguen haciendo esto, y cuando decimos esto a la embajadora, ella dijo, mira, lo que nosotros hacemos es aseguramos que los vuelos de Haití aterrizan nada más que durante el día, porque a la noche es muy peligroso, pero durante el día está bien. Y eso para mí fue impresionante, ¿cómo se puede decir eso? Mm. Sí. Una pregunta, Alex. ¿Haití es miembro partícipe de la CELAC? Eh, Creo que es una buena pregunta. Eh, en el pasado sí, creo que sí, pero me tengo que fijar. Eh, Esa es una pregunta, la dejamos ahí flotando, a ver si podés fijarte. Y la otra pregunta es, me estaba preguntando sí, es yo, parte de la porque dentro de la CELAC, cuando se habla del Caribe y se le ha dado en los últimos años una intervención mucho más activa al Caribe, de hecho, la actual presidencia del CELAC la tiene el presidente del Caribe, ¿verdad? Es de esa zona. Eh, ¿Hay alguna vez en que se debatió por lo menos las necesidades de Haití? Es una pregunta que dejo ahí colgando. Y la otra que me hago a mí mismo es, ¿cuánto influye que Haití no hable como idioma nacional que no sea el español, como el resto de Sudamérica y el Caribe, ¿verdad? Convengamos que en la isla, esa gran isla española, como se le dio en llamar a la llegada de Cristóbal Colón al continente en 1492, la parte que corresponde a Haití de esa isla, que es la parte occidental, fue conquistada por Francia a España en 1697. A partir de ahí, de 1697, es cuando el francés se afirma como el idioma de la parte occidental de la isla, lo que viene a ser hoy en día Haití. En 1791, como para seguir con una cronología, es cuando se produce esta revolución o la revuelta de los esclavos negros, que está dirigida, ¿verdad?, por un esclavo, pero francés, con un nombre francés, Toussaint Louverture, y no sé, discúlpenme mi pronunciación en francés. Y en 1804 es cuando Haití declara su independencia de Francia. Entonces, mi pregunta es un poco, ¿en cuánto afecta que Haití no se hable español? ¿Influye eso de alguna forma o no tiene relevancia? Sí, y es creol, tampoco es francés, ¿verdad? Y es creol porque tiene toda la influencia de los pueblos indígenas, Exacto. del taíni, los Sí, pueblos sí, 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 taínos. sí, sí. Exacto.
Y el creol es una mezcla muy, muy rara, es muy difícil realmente de captar y entender. Mi único contacto, lo voy a decir, con gente de Haití es cuando yo primera vez llegué a este país y viví y trabajé en las granjas, en plantaciones de manzanos. Y durante la época de la cosecha, Nueva York es el tercer productor nacional de manzanas en el país, pero durante la época de la cosecha, en ese entonces, estoy hablando de unos 30 años atrás, más o menos, había continuamente estos migrant workers, estos trabajadores que venían para la cosecha, y una gran mayoría venían de Haití. Y ahí interactuaban con la gente de A otra época, con otra movilidad, sin tanto celo Exacto, de eran la otras migración. épocas, claro, Es difícil de imaginarse hoy que hubiese gente que entraba y salía. exacto. Pero ¿cómo afecta el hecho de que hablen francés y no hablen inglés propiamente dicho y mucho menos el español? No sé si tiene validez esto en este tema o no. Sí, mira, yo creo que obviamente tiene un impacto eh, y se encuentra muy solo, creo, Haití muchas veces en la región, pero yo creo que también principalmente es un tema de racismo, lo tenemos que decir, ¿no? Porque los brasileros tampoco hablan español y obviamente es un país mucho más grande, con mucho más poder, pero los brasileros están mucho más integrados, ¿no? Con la región, yo diría, que los haitianos. Eh, entonces, sí, creo que el idioma es difícil, el tema, pero de vuelta, yo creo que es un racismo y también ha jugado un gran papel, yo creo, en la República Dominicana, ¿no? Como hemos hablado un poquito, yo creo que esa relación es muy tensa, ¿no? Empezando por muchos años, ¿no? Pero también con Trujillo en los años 20, 30 en la República Dominicana, donde asesinó miles, ni sabemos cuánta gente haitiana, y que quieren, básicamente con la retórica que vemos acá, que quieren construir un muro y hablan de, no, las mujeres haitianas se están poniendo una presión impresionante sobre nuestro sistema de salud, ¿no? Porque van acá a República Dominicana para partir, ¿no? Para dar luz, y nosotros no podemos apoyar Lo que esto. escuchamos en todo el planeta hoy, lamentablemente, pero creo que sí, que el tema este de racismo es un pecado fundacional que tiene Haití. Digamos, Estados Unidos tenía muy claro que no podía ser un lugar exitoso, viable. A Pero, principios del siglo XIX, tener una revolución de esclavos que tuviera éxito era destruir la viabilidad del sistema de esclavitud en este país. pero dentro Eso del contexto de Latinoamérica, cuando hablamos de Latinoamérica y el Caribe, por ejemplo, vos lo mencionaste, Alex, en Brasil se habla otro idioma, en Brasil hay preponderantemente una población que no es blanca, que no es la anglosajona, dirigencia política, la que no dirigencia es, política siempre fue claro, blanca, pero fue entonces blanco. no El podemos control del hablar en país. el contexto de Latinoamérica de racismo hacia Haití, no desde Latinoamérica, por lo menos, me parece a mí. Digamos que en Brasil toda la dirigencia política históricamente ha sido blanca. Sí, pero si vos le preguntás a un brasileño, y yo lo he hecho muchas veces en mis intercambios con gente de Brasil, si ellos se sienten que existe el racismo así abierto, tajante, la respuesta siempre es que no. Bueno, no, bueno, acá también le preguntas a mucha gente y te dicen que tampoco es racismo, pero el No, racismo de Brasil es tremendo. sí, en ciertas zonas, eh, pero es un racismo, bueno, sí, Es igual, digamos, no, es igual. está bien, puede ser, sí. Tenés Sí, sí, razón sí. ahí en Quería, eso. que está relacionado y si podés contarnos un poquito, Alex, ¿qué pasa con la diáspora haitiana acá? ¿Cuál es el rol de la diáspora? Estamos hablando acá
el Hudson Valley. ¿Qué- ¿Cuál es el rol? ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente viene, no viene? ¿Por qué la gente se puede quedar o no? Y hay un contraste muy significativo con lo que pasa con gente que ha venido de Cuba antes, de Venezuela ahora. ¿Qué pasa con esa diáspora? ¿Cuál es el rol que tiene? Porque en un estado tan difícil, imagino que otra de las fuentes importantes para Haití económicamente debe ser las remesas, ¿no? Sí, obviamente las remesas son muy importantes, aunque ha habido muchas dificultades en efectivamente mandar esas remesas, ¿no? Al país muchas veces, mucho robo. Pero sí, la diáspora haitiana es grande, ¿no? Y millones de personas y creciendo todos los días, con comunidades muy fuertes en Florida principalmente, en Georgia, en Pensilvania, en Nueva York, en muchas partes. Yo creo que ahora ves hay intento de organizarse un poco en la diáspora porque no tienen ese voz tan poderoso como vemos en los cubanos, por ejemplo, porque yo- es una diáspora muy de clase baja, clase baja media, que está trabajando mucho y que no tiene primero tiempo y los recursos muchas veces para organizarse. Pero lo que sí vimos es en el 2016, la diáspora haitiana sí salió a votar en contra fuertemente de Hillary Clinton, no porque estaban a favor de Trump, pero porque las décadas de historia de la familia Clinton en Haití, donde explotaron a gente de Haití, inclusive del hermano de Hillary Clinton que operó eh, ilegalmente, diríamos, o no sé, es todavía una mina de oro en Haití, donde no pagó casi nada a sus empleados y explotaba mucho ¿Quién operó esa mina de oro? el hermano de Hillary Clinton. O sea Eh, que eso está todavía, no está claro sí, no está claro. bajo qué condiciones se hizo. Exacto, exacto. Entonces, no, ahí vimos la diáspora haitiana en Florida salir fuertemente contra Clinton. Y también eso fue una reacción también a las políticas fallidas de las administraciones de Obama, también en aquella época, porque de vuelta ellos, después del terremoto, básicamente no- como dimos mucho dinero, pero no nos aseguramos que eso iba a llegar a ningún lugar. Y se fue casi todo robado, lo diremos honestamente. Pero sí, yo creo que la diáspora ahora se está organizando mucho más y nosotros vimos un gran rechazo, yo creo, de, del gobierno actual de Ariel Henry, de la diáspora, que ahora están movilizándose y poniendo máxima presión sobre los congresistas. ¿Cuál es la posición de la diáspora sobre esta intervención? Bueno, yo Más creo que allá de que no sea un grupo homogéneo, por supuesto. sí. Yo creo que ahora, para hablar francamente, yo creo que la diáspora, y creo que también diría la gente en Haití, eh, muchos están a favor de la intervención, pero yo creo que también tenemos que hablar un poco de la óptica, ¿no? Y de cómo se explica esto, porque como decimos, la situación es tan horrible que la gente dice, sí, claro que obvio que va a apoyar algo para que alguien haga. Cualquier cosa mejor que esto. Sí, exacto, pero obviamente no hay ninguna, en esas encuestas que hacen nos dicen, y si esto puede ser una repetición de lo que pasó en la intervención pasado, y si no hay un plan, y si tienen que trabajar de acá, todavía están a favor, eso no fue una pregunta. Yo creo que lo importante, si puedo terminar, lo que sí han hablado muy francamente y que están muy anti-intervención es este grupo de Montana que yo mencioné, que es un grupo de vuelta muy fuerte, muy grande y que han hecho claros que no están a favor de la intervención porque no ven cómo o cuál es la manera de cómo puede posiblemente trabajar de vuelta el gobierno keniano con el gobierno haitiano y con la policía haitiana, porque no hay tan teóricamente la pelea debería ser entre el gobierno, las tropas kenianas con el gobierno y policía, porque esos son también parte de los gangs, ¿no? En Haití, lamentablemente. Esto ya está decidido, es irrevocable esta intervención. Eh, casi diría que sí. Yo creo que en los próximos 3, 4 meses lo que pasa ahora es que
como el Estados Unidos va a financiar esta intervención, ellos todavía tienen que ir al Congreso y pedir dinero. Pero como vemos, el El Congreso. estadounidense está con otros problemas grandes ahora. Entonces, hay algunas maneras, formas que pueden evadir, básicamente tener que apropiar nuevo dinero, el Congreso, pero sí, es un poco complicado, Ok. pero sí. Pero entonces, si esto ya es así, no hay forma, pregunto, de si esto va a ocurrir, si es un hecho, no hay forma de hacer algo para que esto ocurra de una manera que sea beneficiosa para Haití y no que introduzca más dinero a un lugar fallido y que haya más armas. Entiendo lo que vos decís, que el grupo este de sociedad civil se opone, pero ¿hay algo que se pueda hacer con esta intervención que realmente, no que sea la solución, pero que mejore algo para la gente en el día a día? Sí, estamos intentando trabajar en esto, en eso. Yo hace 2 semanas tuve una delegación de haitianos de esta comisión de Montana, como mencioné, y fuimos y nos reunimos con congresistas y con gente en Washington, básicamente a pedir eso, ¿qué podemos hacer? Mira, nosotros no estamos a favor de esta intervención, pero entendemos que es muy probable que va a acontecer. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora para poner un poco de control sobre el tema? ¿No? Porque lamentablemente en el Congreso estadounidense no vimos casi nada, ningún interés en Haití en los últimos, diría, 9, 10 meses. Básicamente desde que los republicanos tomaron control del Congreso, de la Cámara Baja, aunque los demócratas en el Senado tampoco están muy interesados. Pero nosotros estamos haciendo incidencia a pedir justamente eso, ¿qué podemos hacer ahora para poner algo de continuidad? Porque no queremos una repetición de esta interacción tan válida que pasado. ¿Y este grupo qué propone hacer para mejorar, aunque sea en términos parciales, esta intervención? Concretamente, ¿qué propone el grupo? Sí, propone, bueno, primero, algo muy concreto que Estados Unidos puede hacer es, como mencioné antes, la gran mayoría de las armas que están recibiendo estos grupos armados en Haití vienen de Florida. Y Estados Unidos puede tomar acciones muy, muy tangibles para limitar eso y para hacer un poco de control sobre la venta y el tráfico ilegal de las armas de Florida a Haití. Eso es algo muy importante. También están pidiendo más accountabilidad para parar la impunidad, porque hay de vuelta muchos actores en Haití, políticos, empresarios que tienen estos vínculos muy obvios a los grupos armados. Estados Unidos sigue hablando de ellos como personas importantes, aliados importantes en esta lucha contra la corrupción. Y después sobre la intervención sí misma, nosotros estamos trabajando para ver qué podemos hacer de parte del punto del Congreso, para ver cómo podemos meternos, ¿no? Cómo podemos recibir updates casi todo el tiempo sobre la situación y qué está pasando y cómo podemos meter más contabilidad con las tropas kenianas. No, todavía no hay una buena Y respuesta, honestamente. Alex, mira, te quiero agradecer. Llegamos al final de este programa, desgraciadamente se nos va el tiempo. Muchísimas gracias, Alex, por compartir con nosotros tu conocimiento sobre Haití, un tema tan olvidado dentro de la agenda política, económica y social del continente americano. Y a todos ustedes nos vemos la próxima. Chao. Muchas gracias. Chao, gracias.